Estimados jóvenes y señoritas estudiantes y público en general, desearles una excelente mañana, una bonita tarde y una hermosa noche, dependiendo en qué momento del día me estén escuchando. En esta oportunidad quiero compartirles los derechos de las personas con discapacidad, analizando la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Para mencionar los derechos de las personas con discapacidad, tenemos que saber qué es la discapacidad, cuántos tipos de discapacidad existen. Bueno, la discapacidad es cuando las personas tienen alguna dificultad, algún obstáculo en la participación. Es cuando se ven limitados en la participación en algún ámbito de la vida. Entre los tipos de discapacidad podemos mencionar la discapacidad motor, la discapacidad sensorial, que son alteraciones en lo visual, en lo auditivo. La discapacidad intelectual, la discapacidad psíquica y también existe la discapacidad múltiple. Bueno, en el artículo 70 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece que todas las personas con alguna discapacidad gozan de los siguientes derechos. Uno de los derechos que establece nuestra Constitución para las personas con alguna discapacidad es el derecho a ser protegido por su familia y también por el Estado. Otro de los derechos que señala la Constitución es el derecho a la educación, que todas las personas con alguna discapacidad tienen el derecho a la educación, sea en lo privado o fiscal. También señala el derecho a la comunicación en lenguaje alternativo. Eso significa que las personas con alguna discapacidad puedan comunicarse en lenguaje de señas, en sistema de braille. Son otras formas de comunicarnos. Por otro lado, señala el derecho al trabajo en las condiciones adecuadas de acuerdo a su capacidad. Otro de los derechos que establece la Constitución es el derecho al desarrollo de sus potencialidades y capacidades que tiene como persona. El artículo 71 de nuestra Constitución señala, se prohíbe y se sanciona todo tipo de discriminación, maltrato, violencia, explotación a las personas con alguna discapacidad, para lo cual el Estado adoptará medidas de acción positiva con la finalidad de integrar a las personas con alguna discapacidad en el ámbito económico, en el ámbito político, social y cultural, sin ninguna discriminación. El artículo 72 de nuestra Constitución establece: el Estado garantizará a las personas con alguna discapacidad los servicios integrales, a que ellos puedan tener la prevención y la rehabilitación. Por otro lado, gozarán de otros beneficios que establezca nuestra norma y como los bonos. También queremos señalar que en nuestro país existen otras leyes que establecen los derechos de las personas con alguna discapacidad. En Bolivia existe la Ley General para las personas
con discapacidad ya desde la gestión 2012, donde señala el derecho a la protección, el derecho a construir su familia. Eso significa que todas las personas con alguna discapacidad tienen el derecho a conformar su propia familia, a tener hijos, a tener descendencias. Tienen derecho también a la educación, a la comunicación, a un trabajo adecuado, a la identidad, a una vivienda y otros derechos que establece esta norma. También quiero señalar que todas las personas con alguna discapacidad gozan de los derechos que establece la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, como los derechos fundamentales, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos de las familias y otros derechos que establece la norma. Aparte de ello, tienen otros derechos específicamente en la Constitución, que se analiza en el artículo 70, 71, 72, que hemos ido mencionando. Bueno, a todos los jóvenes y señoritas, estudiantes, señalar que es importante conocer y analizar los derechos de las personas con alguna discapacidad. Cuando ustedes conozcan los derechos de estas personas, ayuden a que se ponga en la práctica. Las leyes señalan los derechos fundamentales, pero en la práctica no se realiza, no se cumple en su realidad. Pero cuando ya uno conoce como estudiante, como persona, entonces tenemos que ayudar a que estos derechos se puedan poner en práctica, ayudar a las personas con alguna discapacidad, entender, comprender, valorarlos, a que ellos puedan exigir los derechos que establecen estas normas. Como una manera de reflexión, señalarles a todos, jóvenes y señoritas estudiantes, que nadie es libre de ser una persona con alguna discapacidad. Es decir, que nadie es libre de adquirir alguna discapacidad. Ejemplo, si nosotros hacemos un viaje a cualquier lugar y nos pasa un accidente de movilidad y perdemos algún miembro, adquirimos la discapacidad física y motora. Y por eso es que tenemos que conocer, valorar y exigir que se pongan en práctica los derechos que establecen estas normas. Que ustedes mismos profundicen y que exijan que se pueda cumplir en la práctica los derechos de las personas con alguna discapacidad. Bueno, espero que les sirva bastante para seguir fortaleciendo su conocimiento. También estoy dejando una pequeña tarea que es realizar mapa mental de los derechos de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.